Bien, pues, ¿qué tenemos sobre la mesa hoy? Porque es una colección de fuentes que, a primera vista no podrían ser más distintas. No, desde luego. Vamos desde la teoría económica marxista y su posible futuro con la inteligencia artificial hasta debates teológicos a pie de calle. Pasando por la ley islámica y las políticas migratorias que están literalmente transformando Europa. Vaya que hay de todo. Es un material denso, sin duda. Pero yo creo que hay un hilo conductor muy potente. Todas estas fuentes exploran los grandes choques ideológicos de nuestro tiempo. Ah, o sea que no son temas aislados. Para nada. Son visiones del mundo, a menudo totalizantes, que compiten por definir cómo debemos vivir, en qué debemos creer y, bueno, cómo organizamos nuestra sociedad. Ese es el enfoque perfecto. No son piezas sueltas, sino distintas batallas en un mismo conflicto global de ideas. Nuestra misión, entonces, es analizar los argumentos centrales de cada una de estas visiones. Mm. ¿Qué tal si empezamos por la que intenta rediseñar la economía desde sus cimientos? El comunismo de Marx. Me parece un punto de partida excelente. La primera fuente lo define como la etapa final de la sociedad humana, un estado donde la propiedad privada de los medios de producción, las clases sociales, Incluso el dinero. incluso el dinero, todo eso ha desaparecido. Suena a utopía total, especialmente por su principio fundamental. De cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Claro, pero para que eso funcione, el texto argumenta que se necesita una abundancia material absoluta, lo que llama una sociedad de post-escasez, donde el trabajo ya no es una obligación para sobrevivir, sino algo que haces por autorrealización. Exacto. Pero es justo ahí donde el análisis introduce una crítica demoledora, la anulación del individuo. ¿En qué sentido? En este sistema, el proyecto de vida personal queda completamente subordinado al proyecto comunitario. La analogía que utiliza es muy gráfica. Un ser humano se convierte en el equivalente a una hormiga en un hormiguero. Vaya. Su identidad, sus deseos, sus metas, todo, absolutamente todo, se disuelve en el colectivo. Claro, pero entonces surge una pregunta inevitable. ¿Quién define cuál es ese proyecto comunitario? Si mi proyecto personal no coincide con el del colectivo, ¿qué pasa conmigo? Ahí está la clave, y lo que conecta esta idea teórica con las implementaciones históricas. El texto sostiene que, para forzar esa alineación, Una represión brutal. Regímenes como la URSS o la China maoísta lo demuestran. Un partido único se erige como el único intérprete de esa voluntad comunitaria. Si no estás de acuerdo, no eres un disidente. eres un enemigo del pueblo. Exacto. Un elemento contrarrevolucionario que debe ser reeducado o directamente eliminado. O sea que la utopía de la comunidad perfecta requiere en la práctica la tiranía de unos pocos que dicen representarla. Y aquí es donde se pone realmente interesante porque el texto da un salto al futuro y se pregunta, ¿Y si la tecnología lo cambiara todo? ¿eso es? ¿Y si la inteligencia artificial nos diera por fin esa abundancia material con la que Marx soñaba? Pues plantea dos caminos, dos futuros radicalmente opuestos. El primero es un futuro tecnocomunista. A ver, ¿cómo sería eso? Imagina que el Estado es el dueño de toda la IA y todos los robots que producen todo. El Estado controla la producción y distribuye los bienes, quizás a través de una renta básica universal. ¿Suena? Cómodo. Bueno, el análisis aquí es muy crítico. Lo ve como un sistema económicamente estancado y políticamente una pesadilla. Porque centraliza todo el poder en una sola entidad. Espera un momento. ¿Y la alternativa? Porque en el otro lado tenemos un futuro tecnocapitalista. Aquí los humanos ya no trabajan, pero son accionistas. Sí, accionistas de la IA. Eso suena increíblemente pasivo. A ver, el texto profundiza en qué le da sentido a la vida de la gente en un mundo donde nadie trabaja y solo se cobran dividendos. Es una pregunta fundamental que el texto aborda indirectamente. Defiende este modelo porque es más dinámico, la competencia entre las distintas IAs asegura la innovación por prueba y error, y sobre todo porque preserva la libertad individual. Claro. Tu sentido no te lo da el Estado, sino tu capacidad de decidir en qué proyectos de IA inviertes tus recursos. Eres un agente económico activo, no un receptor pasivo de lo que el Estado decide darte. Vamos, que la verdadera batalla en este futuro de IA no es solo por el reparto de la riqueza, sino por el control de la infraestructura misma de la libertad. Totalmente.
Y esto conecta directamente con una idea clásica de Hayek que se cita en el texto, ¿verdad? Sí, el ejemplo es brillante por su sencillez. Si el Estado controla toda la producción de papel, no puede haber libertad de prensa. Es muy claro. Las libertades económicas no son un añadido a las libertades civiles, son su fundamento. Decidir de forma centralizada qué se produce es determinar indirectamente qué proyectos de vida son posibles y cuáles no. Hemos visto un choque de ideologías sobre cómo organizar la economía y la sociedad. Pero, ¿qué pasa cuando el choque es sobre algo aún más fundamental, como la naturaleza de Dios y el camino a la salvación? Pues que nos vamos a otro universo. El siguiente bloque de fuentes nos lleva del foro político al debate teológico a pie de calle. Y es un cambio de escenario fascinante. Una de las fuentes documenta un debate en el que un participante musulmán afirma que Jesús era de hecho musulmán. Musulmán, ¿cómo justifica eso? El argumento se basa en la propia etimología de la palabra. Musulmán es aquel que se somete a la voluntad de Dios. Y como Jesús dice en el huerto de Getsemaní, que no se haga mi voluntad sino la tuya, pues según esa lógica encajaría en la definición. Es un argumento ingenioso, la verdad. Sí, pero el debate se paraliza por completo con una contrapregunta increíblemente simple del interlocutor cristiano. ¿Cuál? ¿Es Alá un padre? Uf, Esa pregunta es una bomba teológica, y el texto explica muy bien por qué. En la teología islámica, atribuir a Alá características humanas como la de ser padre es una forma de shirk, de politeísmo, se considera la blasfemia más grave. la más grave. Sin embargo, en los evangelios, Jesús se refiere a Dios como Padre constantemente. Es el núcleo de su relación con Él. O sea que se crea una paradoja irresoluble. Si Jesús fuera musulmán en los términos que define el Islam, su propia forma de hablar y de rezar lo convertiría en un blasfemo a ojos de esa misma religión. Exacto. Por eso, según el análisis, la pregunta se queda sin respuesta y el debate termina ahí. La fuente lo presenta como un punto de ruptura lógico insalvable entre las dos cosmovisiones. Entonces, si la identidad de Jesús es un abismo, su mensaje sobre la salvación parece ser otro. ¿Cómo se llega al cielo? La pregunta del millón. Aquí se nos presentan dos sistemas operativos completamente distintos. En la perspectiva musulmana que describe la fuente, la salvación se gana. Es un sistema de justicia retributiva. O sea, pagas tus deudas. Pagas tus deudas. Si haces algo mal, pides perdón, te arrepientes e intentas compensar a quien has dañado. Tus buenas obras van pesando en una balanza contra las malas. Al final, pagas tu deuda con Dios. Vale. ¿Y la visión cristiana según la fuente? Justo la contraria. El argumento que se expone es que la salvación es un don que se recibe por fe, no algo que se gana. Es un regalo, no un salario. Vamos, que es una diferencia total de paradigma. Un sistema se basa en la justicia, en que cada uno salde su propia deuda. El otro, el cristiano, se basa en la gracia, en que alguien pague la deuda por ti. Correcto. El texto subraya que son lógicamente incompatibles y utiliza una analogía judicial muy potente. Si un asesino en serie se presenta ante un juez y dice «pero he donado mucho a la caridad y ayudo a ancianas a cruzar la calle». El juez le dirá que eso no tiene nada que ver con los crímenes. Exacto. Le dirá que sus buenas obras son irrelevantes de cara a sus crímenes. La deuda del crimen no se paga con buenas obras. Requiere otro tipo de pago. Para los cristianos, ese pago es el sacrificio de Cristo, que organiza la vida. Tremendas. Varias de las fuentes se meten de lleno en el análisis de la ley islámica y sus implicaciones sociales. Y algunos puntos son realmente duros. Sí, el material es muy explícito. Se analizan varios puntos controvertidos basados en interpretaciones del Corán y la vida de Mahoma. Un momento, porque la primera afirmación que se presenta en la fuente es extremadamente fuerte. Menciona el matrimonio de Mahoma con Aisha a los 6 años, consumado a los 9. Como un precedente que, según este texto, oficializa la pedofilia. El texto lo plantea como una interpretación universalmente aceptada dentro del Islam o como una justificación específica que usan ciertos grupos para las prácticas actuales. La fuente lo presenta como un precedente histórico que es utilizado para justificar el matrimonio infantil en varias partes del mundo islámico hoy en día. No entra a valorar las diferentes corrientes interpretativas, sino que expone el argumento tal y como lo usan quienes defienden esa práctica. Entiendo. También se alude a la Sura 4, versículo 34, del Corán para afirmar que se permite al hombre pegar a la mujer desobediente. Y el análisis no se detiene ahí. Se abordan temas como la ablación femenina o la justicia en casos de agresión sexual.
Efectivamente. Describe la ablación como una práctica preislámica que el Islam habría adoptado para anular el placer sexual de la mujer y asegurar, así, su fidelidad. Y en cuanto a la justicia, Una fuente afirma que la ley islámica, basándose en la Sura 24, versículo 13, exige a una mujer violada presentar 4 testigos varones que hayan presenciado el acto para que su denuncia sea válida. 4 testigos varones directos. sí, lo cual se describe como una barrera probatoria casi insuperable. También hay un relato personal muy impactante sobre la homosexualidad. Sí, es el testimonio de un ponente que cuenta cómo, en su juventud, presenció cómo quemaban vivo a un compañero de clase homosexual en el patio del colegio. Es una historia horrible. Y el ponente afirma que esta práctica encuentra justificación en textos del Corán que llaman a castigar a la gente de Lot. Realmente lleva los puntos teológicos abstractos a un contexto brutal y real. Pero frente a todo esto, siempre surge el mismo argumento. La mayoría de los musulmanes son pacíficos. Esa es precisamente la objeción que plantea una estudiante musulmana en un foro recogido en las fuentes. Y la respuesta del ponente es contundente. ¿Qué dice? Argumenta que, a lo largo de la historia, la mayoría pacífica casi siempre ha sido irrelevante. Cita que la mayoría de los alemanes eran pacíficos, pero los nazis impusieron su agenda. Claro. La mayoría de los rusos eran pacíficos, pero los comunistas tomaron el poder. Su conclusión es que son las minorías radicales y comprometidas las que mueven la historia. Y da cifras para sostener su argumento en el contexto actual. Sí, sostiene que las agencias de inteligencia estiman que entre el 15 y el 25% de los musulmanes del mundo son radicales. Eso es, muchísimo. Aplicado a una población de casi 2.000 millones de personas, representaría entre 180 y 300 millones de personas. Su punto es que no es una minoría insignificante. Y este debate sobre la influencia de las minorías activas y el choque de valores nos lleva directamente a Europa, donde la inmigración está redibujando por completo el mapa político. Por completo. Y tenemos perspectivas muy distintas. Polonia, Reino Unido y Francia. Empecemos por Polonia. Un político de ese país defiende con orgullo su política de cero inmigración ilegal procedente de países musulmanes. La vincula directamente a la seguridad, ni un solo ataque terrorista, afirma, y a la prosperidad económica. Rechaza de plano la idea de necesitar mano de obra de fuera. Totalmente. Su frase es lapidaria. No necesitamos a sus médicos ni a sus ingenieros. Quédenselos ustedes. Y en el polo opuesto tenemos al Reino Unido. La inmigración se ha disparado curiosamente después del Brexit. Y lo más sorprendente es que es el Partido Laborista, la izquierda, el que ahora propone endurecer las políticas. Es un giro de guión total. ¿Qué ha pasado para que den este volantazo? El análisis detalla 3 razones principales. La primera es puramente económica. Se calcula que los inmigrantes poco cualificados suponen un coste neto para el Estado de unas 150.000 libras por persona a lo largo de su vida. Por la presión sobre los servicios sociales y el sistema de bienestar. Exacto. El segundo motivo es la criminalidad. Se cita un estudio que indica que los extranjeros tienen el doble de probabilidades de ser arrestados que los ciudadanos británicos. Y supongo que el tercer factor es la presión política. Sin duda. El auge del partido Reform UK de Nigel Farage, con un discurso anti-inmigración muy potente, está canibalizando el voto conservador y obligando a todos, incluidos los laboristas, a adoptar posturas más duras si quieren ganar las elecciones. La presión electoral es enorme. Enorme. Entonces, si Polonia representa el cierre y el Reino Unido un intento de rectificación pragmática, la última fuente nos lleva a Francia y dibuja un escenario de fractura social profunda. Se basa en un informe del propio gobierno francés. Sí, y el lenguaje del informe es alarmante. Advierte sobre la creciente influencia de grupos como los Hermanos Musulmanes, cuyo objetivo, según el texto, es someter a la sociedad francesa a la Sharia. Un momento. Un informe del propio gobierno advirtiendo que una ideología busca someter al país. Son palabras mayores. ¿Cuáles son las pruebas clave que presenta para sostener algo tan grave? Pues destaca varios fenómenos. Primero, un cambio generacional. Los jóvenes musulmanes en Francia son mucho más religiosos que sus padres y abuelos. Más. El modelo de vivienda pública ha generado las famosas banlieues, suburbios, donde la cultura francesa es prácticamente inexistente. Y las comunidades viven encapsuladas, desarrollando identidades separadas. Eso es. También se habla del fracaso del famoso laicismo francés. Sí,
El informe argumenta que leyes seculares, como la prohibición del velo en las escuelas, han tenido un efecto contraproducente. En lugar de integrar, han generado un sentimiento de victimización que ha empujado a muchos a refugiarse aún más en su identidad comunitaria. Y todo esto culmina en una ruptura política. Así es. El análisis describe la aparición de un bloque de voto musulmán que apoya masivamente a partidos de izquierda radical. Al mismo tiempo, los jóvenes de origen francés en zonas rurales y periurbanas votan de forma abrumadora a la derecha identitaria. Es la fractura total. La conclusión del informe es desoladora. Habla de dos juventudes que empujan en direcciones completamente opuestas. Menudo recorrido. De la teoría económica marxista a los debates sobre la naturaleza de Dios y de ahí a las fracturas sociales que están definiendo el futuro de Europa. Un material increíblemente denso. Pero como decíamos al principio, el hilo conductor es ese choque entre concepciones del mundo que lo abarcan todo. El individuo frente al colectivo comunista, las verdades absolutas de una fe frente a las de otra. O la identidad de una comunidad migrante frente a la del país de acogida. En todos los casos, son sistemas de valores en conflicto. Exacto. Lo que nos deja con una pregunta final para la reflexión. Las fuentes describen ideologías que intentan moldear la sociedad desde arriba, como la política de un Estado, y otras que lo hacen desde abajo, a través de la fe y los lazos comunitarios. Ujú. En un mundo hiperconectado donde estas visiones del mundo chocan a diario, ¿se está volviendo más fácil o más difícil encontrar un terreno común para poder simplemente convivir?